Top 5 futbolistas que ilusionaron en la selección y decepcionaron. Bueno, como estamos en fecha FIFA, se me ocurrió hacer un video relacionado a la selección. Y sí, sería mejor que haga un video hablando de los amistosos de la selección y del debut de Sone, pero tenía en mente hacer un video resumiendo la fecha FIFA de las selecciones sudamericanas y de paso hablar de la selección. Así que, bueno, solo eso. En sus más de 100 años de fundación, la selección peruana tuvo la oportunidad de tener un sinfín de jugadores seleccionados de todo tipo. Algunos se convirtieron en leyenda, otros fueron cracks, otros decentes y algunos, pues, tienen salud. Sin embargo, hay un escaño donde se encuentran futbolistas que llegaron a tener un buen partido, tenían chispazos o hasta un buen presente a nivel de clubes, y se esperaba que sean importantes para la selección, pero lastimosamente, para intereses ajenos, el destino no lo quiso así. Número 5. Empezamos con un caso muy reciente y es el de Raciel García, futbolista peruano que se desempeña como volante ofensivo, el cual dio mucho de qué hablar en la prensa e hinchas cuando hizo su debut oficial en la selección allá en el 2021 en la Copa América de dicho año. Gareca había decidido apostar por algunos nuevos convocados pensando en un futuro a corto plazo y Raciel sería uno de ellos. Su debut sería uno muy picante, nada más y nada menos que ante el anfitrión Brasil, y cuando iban perdiendo por la mínima encima. Raciel no solo se daría el lujo de jugar ese partido, sino también de mostrar toda su calidad haciéndole guachas y bicicletas a sus rivales. Desde ese momento se pensó que la carrera de Raciel despuntaría a más. Y así fue, pues no solo seguiría siendo convocado, sino que gracias a su buen performance en Cienciano lograría ser fichado por el Tolima de Colombia, entonces vigente campeón de la Liga Colombiana. Desafortunadamente, Raciel nunca se llegó a acoplar al juego de Tolima y al fútbol colombiano, y en la selección dejó de ser considerado para la recta final de las eliminatorias luego de un pésimo rendimiento en un partido frente a Ecuador en Lima, donde se vio sus limitaciones como jugador cuando Gareca lo puso por la banda y encima de titular. Un año después regresó al Carlos Amanucci, donde tampoco le fue bien, y actualmente es nuevo jugador de la Universidad San Martín de la segunda división del fútbol peruano. Sí, de jugar en la selección, de jugar en Colombia, ahora ser jugador de la segunda división del fútbol peruano. Lo escuchaste bien. Número 4. Si hablamos de defensas centrales que no pudieron trascender en la selección, el nombre de Carlos Asquez definitivamente es uno de ellos. Asquez es un defensa central el cual se hizo conocido en una Libertadores Sub-20 con Alianza Lima, donde demostró ser un central de buen toque y salida limpia, lo que lo llevó a ser fichado por el Benfica de Portugal, aunque solo pudo disputar partidos con el equipo B. Tras un fallido paso por Grecia, regresaría al Perú, donde gozaría de más oportunidades. Sería en el 2014 cuando el entonces interino DT de la selección peruana, Pablo Bengoechea, apostó por él como pieza de recambio en algunos amistosos, siendo el más recordado la victoria 2-1 frente a Paraguay, donde con un doblete suyo, Perú remontó aquel partido. Cuando Gareca llega al año siguiente, no dudaría en darle toda su confianza para ser su central titular en la Copa América, donde Asquez volvería a demostrar toda su calidad como central, no solo para defender, sino también para salir jugando. Fue esta Copa América y una recomendación de Claudio Pizarro que harían que el Wolfsburgo de Alemania lo fiche en verano de 2015. Desafortunadamente, Asquez sufrió varias lesiones que lo marginaron del titularato, a tal punto que solo llegó a jugar un solo partido en toda su estancia en Alemania. En cuanto a la selección, Asquez empezó a decaer su nivel propio de su nula actividad en Alemania, y las primeras fechas de eliminatorias para Rusia fueron pruebas de ello. Posteriormente, Gareca optó por no convocarlo más, lo que hizo que Asquez decida regresar al fútbol peruano para tener continuidad y volver a la selección. Tuvo un paso fugaz por Melgar, también por Alianza Lima, donde llegó a ser campeón y marcar 4 goles. Increíblemente, volvería a ser fichado por un club del extranjero, esta vez el Orlando City de Estados Unidos, donde tuvo un rendimiento regular. Finalmente, optaría por regresar al Perú otra vez, a Alianza Lima, donde, pues, en aquel 2020 ya todos sabemos cómo terminó esa historia. Si bien, pese a ya no ser un futbolista de jerarquía y nivel como años atrás, Asquez siguió teniendo convocatorias a la selección tanto por Juan Reynoso como con Jorge Fossati, pero lo cierto es que solo fueron a partidos amistosos y sin mucha trascendencia. Lo cierto es que hoy por hoy, Asquez no está en las capacidades físicas de pelear un puesto de titular en la selección, con los centrales que hay hoy por hoy.
Una lástima para un central que prometía mucho, pues lamentablemente hoy por hoy su tiempo y su tren ya pasaron. Número 3. Ahora, si de delanteros recientes hablamos, no podemos olvidarnos del caso de Santiago Ormeño, delantero de doble nacionalidad peruana-mexicana, el cual dio mucho de qué hablar cuando por primera vez, y única vez dicho sea de paso, en su corta y tarde carrera profesional, hizo 17 goles en el modesto Puebla de la Liga MX. Verán, en la temporada 2021 la selección atravesaba un problema de delanteros. Paulín se había roto la rodilla, Farfán estaba de bajada y también estaba sin equipo, así que Gareca estaba desesperado por buscar un 9. Es ahí cuando aparece la opción de la Padula. Apareció Valera, que estaba haciendo goles con un equipo que se llamaba Yacuabamba, creo. También estaba Ruiz Díaz, o sea, con decirte incluso que convocaron hasta el de Rodríguez. Al final solo la opción de la Padula era la más concreta para un futuro a corto plazo, por lo que se necesitaba una opción secundaria también a corto plazo, y es ahí cuando sale la opción de Ormeño, ya que al igual que la Padula también tenía nacionalidad peruana, ya que es nieto, creo, de un reconocido futbolista del siglo XX del fútbol peruano, creo, no sé. Algo anecdótico es que si bien la selección ya lo estaba considerando en sus planes desde un tiempo antes de convocarlo, en esos meses del 2021 la selección mexicana estaba en busca de un recambio generacional y también tenían en mente convocar a Ormeño, por lo que el jugador en una rueda de prensa manifestó que él jugaría para la selección que lo llame primero. Creo que los mexicanos no se arrepentirán nunca de no haberlo convocado. La primera convocatoria de Ormeño sería la Copa América de aquel año, y no habría tanto problema en cuanto a su papeleo, ya que al haber sido jugador de Real Garcilaso hace un tiempo atrás, creo que 2019, ya había hecho el trámite de su nacionalidad, así que no había tanto problema con eso. La participación de Ormeño en Copa América sería muy discreta, ya que no gozó de muchos minutos al ser suplente. Creo que lo más trascendente que hizo en aquella Copa América fue fallar un penal en tanda de penales ante Paraguay en octavos. Luego de la Copa América tendría más llamados para las eliminatorias, que ya estaba en su etapa final. Lo cierto es que si bien pudo jugar un poco más, no trascendió en lo absoluto para bien del equipo, todo lo contrario, se mostraba como un delantero muy trotón, que no metía cuerpo, y ni siquiera aprovechaba su altura para cabecear, y eso se pudo evidenciar en la penúltima fecha en Barranquilla, donde Gareca hasta lo puteó, y en Lima frente a Ecuador, donde fue titular porque creo que la Padula estaba suspendido o lesionado, y pues pasó lo que mencioné. Su último llamado sería para el repechaje frente a Australia, donde los suqueros salvaron al fútbol aquel día. Desde ahí, ni Reynoso, quien fue su técnico en Puebla, ni ahora Fossati, lo tuvieron mucho en cuenta. Otro dato curioso es que desde que salió de Puebla no volvió a hacer más de 2 goles por temporada. Parece que el destino solo quiso que se quede como una ilusión en la selección. Y asimismo, que no le vaya bien a nivel de clubes y su temporada de 17 goles en Puebla quede como una anécdota que le pueda contar a sus nietos. Número 2. Probablemente uno de los puntos más polémicos del top, porque habrá algunos que no vean adecuado poner a este jugador al nivel de los que he puesto porque al menos hizo algo. Otros serán más drásticos y dirán que está bien porque no hizo nada en todos los años que estuvo. A ver, vayamos por partes. Cuando la carrera de Claudio Pizarro empezó allá en el 96, dio mucho de qué hablar por su buen paso por el Pesquero, también por Alianza Lima, donde se dio a conocer a nivel nacional como un buen prospecto de delantero joven, para que posteriormente logre ser vendido al Werder Bremen de Alemania, y pues el resto es historia, el mejor embajador nacional en tierras europeas por más de 20 años, a tal punto que de Europa no volvió más al Perú salvo para jugar en la selección y por ahí pasar vacaciones con la familia. Tras el fallido intento de clasificar a Francia 98, Pizarro recibiría su primera convocatoria a la selección adulta tras pasar por algunas de sus divisiones menores. Desde ese momento hasta el año 2016, Pizarro tendría una carrera en la selección peruana que lo llevaría a jugar un total de 85 partidos, distribuidos entre Copa América, eliminatorias y amistosos, y marcar la cifra de 20 goles, siendo hasta la fecha el quinto máximo goleador en la historia de la selección peruana. Algo que hay que recalcar es que la mitad de esos goles fueron en partidos amistosos sin mucha trascendencia, a tal punto que en eliminatorias
En casi 17 años con la selección y en 4 procesos eliminatorios, Pizarro apenas pudo hacer la cifra de 6 goles. Quizá haya muchos factores del por qué Pizarro no llegó a rendir en la selección, que los equipos en los que estuvo no le ayudaban a jugar bien, que el sistema de juego de Perú no era el mismo del que tenía en Alemania, que a veces lo colocaban retrasado del 9 y por eso no hacía goles porque tenía que hacer otro rol. Una excusa muy cierta, a decir verdad. Pero si hay algo que no muchos toman en cuenta es que Pizarro no trascendió porque las expectativas en él eran tan altas que los técnicos que tuvo en sus inicios y con el pasar del tiempo lo obligaron a ser referente y hasta capitán cuando ni en Bremen ni en Múnich era capitán. Un capitán irrelevante difícilmente puede lograr compañerismo y trascender deportivamente hablando, y eso no es algo bueno para el equipo en el que juegue. A eso le sumamos su notoria falta de interés y de compromiso con la selección que mostró en muchas ocasiones, como por ejemplo cuando declaraba después de una derrota dura, siempre se le veía feliz. Sus recordadas peleas, broncas, como le quieras llamar, con técnicos como Franco Navarro cuando se negó a jugar con la selección por cumplir su contrato con Bayer, o con Chemo en el caso con los Incas, donde si bien él no fue partícipe como capitán y referente, le dio lo mismo en cuanto a sus compañeros si hacían algo malo o no. Todas esas cosas fueron afectando su imagen con los queridos incondicionales. La razón principal por la que pongo a Pizarro en este top y en este puesto es porque cuando empezó su carrera en la selección, allá en el 99, las expectativas sobre él eran incluso más altas de lo que nos podríamos imaginar hoy. Era el mejor prospecto de delantero que tenía el Perú en esos años. Lastimosamente, solo en algún universo Pizarro trascendió con la selección, pues en este no fue así. Número 1. Si el de Pizarro medio dolió por lo mucho que se esperaba de él, estoy seguro que este sí dolerá en verdad, y es el caso de Cristian Benavente, volante ofensivo de doble nacionalidad peruana-española, el cual se hizo conocido a nivel nacional por ser jugador de las inferiores de nada más y nada menos que Real Madrid, donde llegó a tener actuaciones buenas hasta llegar al Castilla, la principal cantera del equipo blanco. Es ahí cuando, después de un seguimiento por parte de la federación, recibe su primera convocatoria para las divisiones menores, en donde tendría una discreta participación en un sudamericano sub-17 jugado en México, hasta que 2 años después sería convocado a la sub-20 para un sudamericano en Argentina, donde con Alexi Gómez, Edison Flores, Yandesa, Jordi Reina y otros más, tendrían un buen performance y casi logran clasificar a la selección al mundial de dicha categoría. Fue en ese mismo 2013 donde, gracias a Sergio Markarián, recibiría su primer llamado a la selección mayor para partidos amistosos y algunos de eliminatoria, siendo su debut frente a México en un amistoso que acabó con empate a 0, y siendo un partido frente a Argentina en Buenos Aires por eliminatorias, su mejor partido de aquel año, demostrando su calidad con jugadas como esta. Al año siguiente, seguiría siendo convocado por el interino Bengoechea para los amistosos de aquel año, siendo la victoria frente a Paraguay otro partido más interesante de su parte, ese mismo donde Ascuez marcó un doblete. Sí. Todos, y me incluyo, pensábamos que ese chico mínimo sería una pieza de recambio fijo en las próximas convocatorias, pero fue ahí cuando llegó Gareca a la selección y las cosas cambiaron radicalmente, sobre todo para él. Gareca prefirió confiar en un problemático Cristian Cueva antes que en un disciplinado Benavente de ahí en adelante, puesto que el Tigre había detectado algo que muchos no lo habían notado por el cariño que le tenían a Benavente, y es que resulta que el chaval no era muy bueno rotando del medio campo a la banda como lo hacía Cueva. Mejor dicho, Benavente era un volante ofensivo y ahí se quedaba, no trascendía ni a la izquierda ni a la derecha. A veces hacer el bien no es garantía de un futuro perfecto. Fue desde ese momento que el espacio de Benavente en la selección se fue reduciendo, ya que, además de eso, Gareca le había dicho que no lo iba a tomar tan en cuenta, siendo un futbolista que a sus 21 años aún seguía jugando en las inferiores de un club, sin importar que este fuera Real Madrid. Aunque decir verdad, tampoco es que era un crack en esas categorías menores, simplemente era un jugador bueno y ya está. Y más aún teniendo en cuenta que este chico no había tenido roce profesional hasta ese momento.
Fue ahí donde Benavente, con tal de regresar a la selección, se fue a un club de segunda de Inglaterra, que ahorita no recuerdo su nombre, y donde le fue fatal. Posteriormente, se iría al Charleroi de Bélgica, donde vivió probablemente sus mejores años en clubes, pues en cuestión de 3 años llegó a jugar 102 partidos y a hacer la cifra de 29 goles. Números nada malos para ser un volante ofensivo. En cuanto a la selección, gracias al recambio generacional de Gareca, Benavente pudo volver a tener un espacio en la selección donde jugó algunos partidos entre amistosos, eliminatorias y uno de Copa América, sin llegar a tener trascendencia. La selección logró clasificar al Mundial de Rusia 2018 y antes de este tuvo algunos amistosos donde Benavente volvería a ser convocado, nuevamente sin trascendencia alguna, otra vez. Hasta se corrió el rumor de que en la selección no lo querían y por eso no le daban pase y bueno, humo de nuestra prensa. El punto es que después del Mundial de Rusia no fue considerado más para partidos oficiales y fue en ese momento donde tomó la peor decisión de su carrera, irse al Pirámides de Egipto a ganar plata. Y digo la peor decisión de su carrera porque él estaba bien en Bélgica, había encontrado un sitio ideal y hasta se decía que un grande de ese país le había echado un ojo y que por ahí estaban interesados en contar con él, pero bueno, todo para que se vaya a una liga de un país que solo se conoce por sus pirámides y por Mohamed Salah. De ahí en adelante Benavente no volvió a tener continuidad, ni mucho menos trascendencia en ningún equipo en el que estuvo. No la tuvo en Francia, no la tuvo en Bélgica cuando volvió, ni en Alianza Lima, pese a algunos goles que hizo y haber sido campeones a fin de año, no estuvo en momentos importantes y hasta se la pasó lesionado todo el 2023. Y ni ahora que está en César Vallejo, donde ni siquiera es titular. Sin duda alguna, uno de los casos más tristes en cuanto a jugadores que ilusionaron en la selección y que decepcionaron. Pero dime tú, ¿qué te pareció este top? ¿Crees que hay algún jugador que he dejado fuera? ¿Crees que amerita una segunda parte? ¿Cómo lo ves este top?